Bienvenidos compañeras y compañeros de toda la patria grande y más allá, donde puedan estar llegando esta señal para comentarles que estamos iniciando esta propuesta comunicacional de Rueda de Prensa Sur TV desde Stentor TV y el colectivo Corresponsales del Pueblo. Rueda de Prensa Sur TV es una propuesta comunicacional multimediática que la vamos a estar socializando y ustedes la van a poder estar encontrando, compartiendo y también comentando y aportando también desde las redes sociales y la plataforma de Corresponsales del Pueblo. Una plataforma comunicacional alternativa que va a estar mostrando, o desde la cual vamos a estar mostrando diferentes realidades venezolanas, latinoamericanas y de otras latitudes del continente para poder analizar en conjunto con esta propuesta de Foro TV, donde la idea es que los invitados interactúen con la población que se acerque a estos espacios de la Sala Cinemateca San Cristóbal, donde vamos a estar compartiendo semana a semana esta propuesta comunicacional de Rueda de Prensa Sur TV desde Venezuela para toda la patria grande. En la jornada de hoy vamos a tener como invitado central a el compañero, el tachirense Ángel Linares, que está radicado en México haciendo estudios de la Escuela de Cinematografía en México, como decíamos, y vamos a estar hablando sobre cine, derechos humanos y también organización social. En esta semana del cine nacional, en esta semana también donde se completan 4 meses de la desaparición, lamentable desaparición de estos 43 normalistas mexicanos que ha conmovido a la comunidad global. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta primera edición de Rueda de Prensa Sur y obviamente que sigan semana a semana esta propuesta comunicacional que con mucho gusto las compañeras y los compañeros de Corresponsales del Pueblo y los colectivos aliados les proponemos para todas y para todos. Bien, aquí estamos con Ángel Linares, un verdadero placer, un verdadero gusto en esta Rueda de Prensa Sur, arrancando esta nueva propuesta comunicacional de Corresponsales del Pueblo, retomando esta propuesta comunicacional. Para quien no lo conoce, Ángel Linares, tachirense, está radicado en México en este momento, haciendo estudios de cine, pero también producción cinematográfica. Ángel, muy bienvenido aquí a San Cristóbal, a esta sala Cinemateca en sus 2 años, este 31 de enero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor, y un gusto estar aquí, la verdad. Ángel, nos interesa muchísimo nosotros conocer, y obviamente que a los usuarios de Rueda de Prensa Sur, de Venezuela y del continente también, ¿cuáles fueron esos impulsos que te llevaron a tomar la cámara, a salir rescatando las imágenes y la vivencia de las poblaciones de Venezuela y también ahora de México con sus tan diferentes realidades? Mira, esencialmente el momento que está viviendo Venezuela hace 7 años aproximadamente, un momento de convulsión política, de debate, de mucho ímpetu, ¿no?, por cambiar las cosas, de generar nuevos paradigmas, de generar nuevos modelos comunicacionales, nuevas formas de entender y de hacer la política, me motivaron a eso, ¿no? Fue en un contexto, además, en el que tuve la oportunidad, también por mi familia, de poderme vincular un poco a la cuestión audiovisual, ¿no? Entonces se generó un poco ese contexto de pasar de algunas cosas que yo quería y de muchas inquietudes, sobre todo científicas, pasar esta cuestión de humanidades en un tiempo muy corto, ¿no? Pero con una gran pasión y con muchísima claridad, ¿no?, de que quería agarrar ese otro camino, ¿no? Fue una cosa como de un despertar, además muy natural, porque inicialmente eran más inquietudes muy chicas por la edición, por la camarografía, por la producción, que se fueron convirtiendo, ¿no?, en esta cuestión de articular muchos lenguajes, más bien a partir de la cuestión cinematográfica, ¿no? Afortunadamente, justamente, y también otra vez con el apoyo incondicional de mi familia, se logra dar la oportunidad de que yo pueda estudiar en México y estudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la escuela de cine más antigua de América Latina y una de las de mayor trayectoria, de mayor prestigio en Iberoamérica. ¿Cómo es hacer cine político en México? Hacer cine político en México es un riesgo, por un lado, ¿no? Hay que recordar que México es el peor lugar para ejercer periodismo en América Latina, y ese concepto y esa matriz las podemos extrapolar también para quienes
hacemos cine documental o hacemos cine político, ¿no? Entonces, por un lado, es bastante riesgoso, ¿no? Sin embargo, bueno, el trabajo del periodista pues es muchísimo más alto, sobre todo aquellos periodistas que viven en estados rojos, ¿no? En estados claves de la violencia en México: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Pero por el otro lado, fíjate que hace 6 años era mucho más complicado, ¿no? Realmente éramos grupos muy chicos o muy pocas personas interesadas en hacer cine político. El contexto actual, o más bien desde hace 2 años, desde el inicio de Yo Soy 132, comienza a generar una nueva oleada de jóvenes e incluso de cineastas ya también de mayor trayectoria a vincularse con las temáticas políticas del país de una forma muy natural y de una forma necesaria. Hoy creo más que nunca que los cineastas están entendiendo el llamado que les está haciendo el país y lo están asumiendo con mucha más seriedad que como pudo haber ocurrido hace 5 o incluso hace 4 años, ¿no? Donde realmente hay una gran apatía en toda la sociedad civil. Yo 132 despierta algunas cosas y Ayotzinapa viene a ser el punto cumbre de ese despertar, donde los cineastas comienzan a asumir un papel mucho más cercano a las realidades sociales y políticas del pueblo mexicano. Hoy, por ejemplo, los cineastas ya están organizados, además, en todas las dimensiones, desde estudiantes, académicos, trabajadores del medio cinematográfico y cineastas de trayectoria profesional, por ejemplo, en estos momentos en torno al caso Ayotzinapa. Hoy varios cineastas conformamos la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa, cosa, por ejemplo, que no ocurría con el Yo Soy 132, ¿no? Que realmente éramos colectivos mucho más pequeños, que también tuvimos un proceso de evolución en el que pues se fueron desintegrando muchas cosas, ¿no? Hoy realmente hay un grupo muy cohesionado, una asamblea muy grande de cineastas de todos los estratos que nos hablan, ¿no? De que hoy existe una esperanza en el cine político y bueno, uno también se siente un poquito más comprendido en lo que uno estaba haciendo hace 4 o 5 años, donde hacer cine político era una cosa de estar un poco solo. ¿Y de dónde surgen los apoyos para realizar este tipo de producciones? Porque sabemos que, bueno, producir radio es una cosa, producir televisión es otra, producir cine y producir cine independiente necesita de requerimientos humanos, técnicos y obviamente económicos. Hay algunas estructuras del Estado, universidades, municipios, gobernaciones, no sé cómo surgen, de dónde surgen esos recursos para adelantar estos proyectos. Sí, el Estado mexicano, bueno, pues tiene una gran trayectoria, ¿no? de apoyo al cine mexicano, ¿no? Hay que recordar que el cine mexicano, bueno, es una industria cultural bastante importante y clave para México. Entonces se ha generado ciertos apoyos y ciertos estímulos, ¿no? Sin embargo, ahorita hay una oleada de cineastas independientes también que estamos intentando construir nuevos caminos un poco más alejados de estos estímulos del Estado, ¿no? Justamente ante los riesgos latentes que puede haber de censura, pues tras el regreso del PRI al gobierno, ¿no? Y también de recortes al área cultura, ¿no? Que ya se han asomado varias veces por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la serie de reformas neoliberales que ha venido implementando desde hace un año. Entonces muchos estamos intentando abrir brechas distintas y caminos distintos para financiarnos con fondos internacionales, ¿no? Para conseguir apoyos en otros lugares que no dependan del Estado mexicano. Y por otra parte pues está el camino de sacar del bolsillo, ¿no? Un poco también es lo que hay que hacer, ¿no? para el cine mexicano. Lo que creo que es importante es que hoy estamos entendiendo la necesidad de hacer un cine de bajo presupuesto, un cine adecuado a las realidades de justamente de hacer el cine independiente. Entonces, por ejemplo, el año pasado tenemos ejemplos maravillosos de cine muy barato y que ha tenido una repercusión internacional bastante grande, ¿no? El caso de la película Las Búsquedas de Pepe Valle, egresado de mi escuela, que es una película hecha con $1,000, y Navajazo, que es una película igual hecha con $2,000. Entonces Navajazo ganó premio cineasta del presente en el Festival de Locarno. Las Búsquedas también dio unas vueltas internacionales bastante importantes. Entonces se está generando, ¿no? Una cuestión de abrir brechas entendiendo esa realidad económica del país. Tú mencionaste una palabra clave que es el tema de la censura. ¿Cómo se maneja o cómo manejan los productores independientes, en este caso como tú y el grupo de artistas que te acompañan y de productores y demás, para combatir esta problemática de la censura, que también en algunos aspectos son de autocensura también? Sí, el Estado mexicano tiene una cosa muy hipócrita, ¿no? Y muy
de irse adecuando a las situaciones políticas, ¿no? Hay que recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón ocurre el fenómeno de la película El infierno de Luis Estrada, ¿no? Que es financiada con dinero del Estado, y justamente es una crítica feroz hacia la guerra contra el narcotráfico que encabezaba Felipe Calderón y el gobierno del Partido Acción Nacional. Entonces, el Estado mexicano tiene una cosa muy astuta en sus manejos políticos. Igual ocurre que en ese sexenio del PAN se financia Tlatelolco, se financia la película sobre el asesinato de Colosio. Entonces, todo tiene un interés político, ¿no? Y todo es mover fichas políticas, generando un equilibrio entre una supuesta libertad de expresión que en el trasfondo realmente lo que tiene son intereses electorales o tienen intereses de atacar o de jugar políticamente con ciertas temáticas, ¿no? Entonces se va posicionando de manera, te digo, muy hipócrita lo que le interesa al Estado mexicano en términos de temáticas. Por otro lado, claro que se genera esta autocensura por lo que te platicaba, ¿no? En términos de los riesgos que implica salir a comunidades, salir a muchísimas zonas donde están pasando cosas terribles, ¿no? Porque realmente el cerco mediático que existe y este monopolio que tiene Televisa y TV Azteca de la comunicación, bueno, nos exigen a muchos cineastas y le exigen a los periodistas, pues asistir a las comunidades y conocer esa realidad de cerca. El problema es que existen grandes riesgos al conocer esa realidad de cerca por el terrible estado de descomposición social del Estado mexicano y porque no existen garantías ni Estado de Derecho, ¿no? En México hoy es un Estado fallido. Entonces, eso genera muchas problemáticas a la hora, pues, de moverse y de conocer comunidades y de conocer la realidad de los pueblos. Entonces eso obviamente genera una autocensura, ¿no? Y por otro lado, pues, el inexistente apoyo a los medios de comunicación alternativos, ¿no? A los medios comunitarios, a los medios indígenas, que pues tampoco se genera una cosa de contrainformación. Más allá de todo eso lo que tú planteas, obviamente no se deja de producir, no se deja de crear. ¿Cuáles son las apuestas audiovisuales, cinematográficas que tiene Ángel Linares para este 2015, por ejemplo? Bueno, para ese 2015, pues ya yo comienzo con la preparación de mi largometraje. Bueno, estoy terminando mi tesis, que es una cosa que sale un poco del cine que he hecho, ¿no? Un poco dentro de mi trayectoria cinematográfica. He buscado experimentar bajo la premisa de hacer más eficiente el mensaje político, ¿no? Un poco toda mi filmografía ha girado en torno a eso y ha girado a la experimentación. Un poco partiendo de la tesis de que el cine revolucionario es aquel que es revolucionario en contenido y es revolucionario en la forma, ¿no? Entonces, si estos dos elementos, desde mi punto de vista, no se conjugan, ¿no? Y en términos temáticos uno no es subversivo, pero sino tampoco es subversivo en términos formales, no se está haciendo cine revolucionario, no se está haciendo un cine que copia estos paradigmas audiovisuales del cine hollywoodense o del cine de consumo más amplio, y no se está generando realmente una subversión dentro de los códigos audiovisuales y dentro de los códigos cinematográficos. Entonces, bueno, vengo con este proyecto de finalización de mi tesis, es un ensayo fílmico, un poco más en la tradición de Godard, de Chris Marker, ¿no? Más influenciado por algunos momentos de su cine, sobre la realidad y sobre el cine. De eso trata el ensayo fílmico. Entonces, está más bien basado en dos experiencias de rodaje que he tenido, de dos películas que se me han caído, y a partir de eso son dos reflexiones, ¿no? Sobre por qué se generó todo esto, ¿no? Y un poco justamente tiene que ver con la realidad del país, ¿no? Con realidades personales, pero también con una realidad que sobrepasó, ¿no? Las posibilidades de filmar esas dos películas. Por otro lado, vienen dos proyectos de largometraje que se están generando para este año. Ahorita estamos en la fase de desarrollo del proyecto documental La Misma Sangre, que es un documental sobre la familia con la que realizamos Las Montañas Invisibles, el cortometraje documental. Y esta familia, bueno, es la historia de una familia de 40 años, de lucha de 40 años, de lucha durante 3 generaciones, que ha sido víctima de la represión del Estado en todas sus formas: la desaparición forzada, las masacres, los asesinatos selectivos, la persecución. Entonces, es una reflexión mucho más íntima, es una reflexión familiar, personal, de la lucha política. Y por el otro lado, bueno, queremos también experimentar con el cine de ficción de bajo presupuesto, cine hecho con muy pocos recursos, y apostándole más a las cuestiones de historia, a las cuestiones formales, a las cuestiones narrativas,
que justamente permitan seguir generando esto, ¿no? Generar proyectos de ficción que se puedan hacer entre amigos, que se puedan generar bajo esquemas de producción totalmente distintos, lejos de los modelos tradicionales de producción, lejos de las formas tradicionales de filmar, ¿no? Y lejos de las historias que tradicionalmente se cuentan. Tú estás inserto en esta realidad mexicana que no escapa, lamentablemente, a muchas realidades latinoamericanas donde la violencia se ha instalado y donde, bueno, lamentablemente hace muy poquitos días se completaron 4 meses de esta emblemática desaparición. Digo emblemática porque lamentablemente también hay muchas otras desapariciones que se han consustanciado antes y después de la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas en México. ¿Cómo vive la sociedad mexicana? Porque una cosa es cómo se transmite a través de los medios de comunicación y cómo lo podemos percibir desde aquí de Venezuela, cómo se percibe desde Uruguay, de Argentina, desde el sur, digamos así. Pero ¿cómo lo vive la sociedad mexicana? ¿Cómo lo asimila o cómo no lo asimila a esta nueva desaparición de estudiantes bajo circunstancias que han conmovido la opinión pública mundial, digamos así? Sí, el caso de Ayotzinapa en primera instancia, bueno, es una cosa muy compleja, ¿no? Hay que recordar que Ayotzinapa es una escuela de maestros rurales que vienen de las comunidades más pobres, de las comunidades de indígenas, de las comunidades de campesinos, que se van a las normales rurales a formarse para ser maestros rurales. Es decir, vienen de las comunidades más pobres para ir a las comunidades más pobres a enseñar. Y ellos vienen siendo víctimas del ataque y de la persecución del Estado desde hace muchos años, ¿no? El Estado ha tenido una política contra las normales rurales porque las considera focos subversivos muy importantes. Y las considera focos subversivos porque son ellos quienes han hecho una labor política muy importante de organización en las comunidades, de concientización sobre las problemáticas sociales, porque las han vivido además en carne propia en su vida y en las comunidades a las que van a educar. Entonces, 2 años antes de la desaparición de los 43 compañeros normalistas, el gobierno estatal asesina a 2 estudiantes normalistas. Y fue una cosa que justamente ocurre en diciembre, ocurre un 12 de diciembre, y pasa rápidamente por los medios de comunicación. De hecho, ocurre lo mismo con el caso de Ayotzinapa. O sea, la sociedad mexicana tiene un despertar, y tiene un despertar porque hasta una semana después, hasta que aparecen las primeras fosas en Cerro Viejo, es que de la noche a la mañana la sociedad mexicana se simbra, ¿no? Y eso ocurre justamente una semana después de la desaparición de los compañeros. O sea, inicialmente la desaparición y el ataque y el asesinato también, porque hay que recordar que no solamente son los 43 compañeros desaparecidos, son 6 personas que murieron esa noche, ¿no? Son 3 compañeros normalistas, un jugador de avispones y otras 2 personas de la sociedad civil involucradas en esa jornada tan trágica de esa noche. Entonces, pasó como pasan muchísimas noticias en México, ¿no? Pasan bajo lo acostumbrarse a la violencia, ¿no? Y entonces lo que ocurre es efectivamente una cosa que se dispara, te digo, de la noche a la mañana, y se comienza a generar una cosa muy espontánea. Al día de hoy sigue siendo una cosa muy espontánea que no tiene que ver absolutamente nada con los partidos políticos, que tiene que ver más con la organización desde la base, con la organización desde la colectividad, ¿no? Con la organización desde distintos frentes gremiales, los gremios artísticos, los gremios educativos. Realmente no hay nadie que esté como totalmente al frente del movimiento. Efectivamente están los papás de los compañeros desaparecidos, están los estudiantes normalistas, pero se genera una cosa de mucha espontaneidad en el resto de los estados del país, la solidaridad que hemos tenido en todo el mundo. Entonces, es una causa que justamente va muy acompañada y va dentro de esta línea de movilización social contemporánea, que un poco también se genera por las redes sociales, que se genera a través del vínculo barrial. Y ahorita lo que se está trabajando, como justamente siguiendo el ejemplo de los compañeros normalistas, bueno, es en la organización, a distintas escalas y de distintas células, pues para comenzar a generar cambios distintos, ¿no? Entendiendo que los cambios no van a venir desde arriba, sino los cambios los tenemos que generar desde abajo. Hemos hablado en diferentes oportunidades, estuvimos acá a recordar que bueno, fomentando justamente la producción, yo estoy diciendo 32, y había la experiencia de artistas aliados, si mal no recuerdo. ¿Cómo es el proceso, el involucramiento que tiene
los estudiantes, los creadores audiovisuales, la comunidad en general en estos procesos organizacionales para rescatar y retratar esta realidad mexicana y latinoamericana para que, para que no pase inadvertida y para que efectivamente se pueda trascender a otras generaciones, pero también a otras realidades comunicacionales para quebrar, digamos así, el discurso del status quo, el discurso oficial. Fíjate que con Ayotzinapa se genera una producción audiovisual bastante grande, ¿no? Y en distintas ramas, te digo, o sea, por un lado existe esta organización de la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa, que agrupa a muchos sectores y a muchos colectivos. Y han pasado experiencias muy hermosas. Por ejemplo, hace 2 meses aproximadamente, un grupo de jóvenes de preparatoria, de bachillerato, de los liceos, generaron un pequeño colectivo de algunos con algunos intereses en las artes plásticas, otros con intereses en el cine, y generaron un proyecto que para mí es emblemático en términos cinematográficos, que es un cortometraje que se llama Ver Arder. Entonces, desde iniciativas hechas por jóvenes, pero de muy corta edad, ¿no? Y con una gran calidad y con una gran factura, hasta cineastas como Jorge Michel Grau, ¿no? Que son ya cineastas un poco más consagrados, que vienen realizando una producción cinematográfica muy vinculada con el tema, ¿no? Colectivos como el que yo integro, que es Frente Autónomo Audiovisual, que ya venimos también con 2 años de trabajo, justamente también nacidos alrededor de Yo Soy 132. Venimos igual generando muchísimo contenido. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de poder ir a Ayotzinapa, de poder ir a Guerrero, pero también generando lo que está ocurriendo en las calles, un poco con 2 vertientes, ¿no? El vertiente de la memoria histórica y el vertiente pues también de hacer una labor de conciencia y de reflexión para la sociedad mexicana. Estamos llegando al final de esta primera rueda de Prensa Sur, enfocando y agradeciendo obviamente tu participación aquí en este arranque, que para nosotros siempre es un privilegio, un honor contar contigo, y al saber que estabas aquí, no podíamos dejar de invitarte a que formaras parte de esta quijotada comunicacional para Venezuela y para todos los compañeros y compañeras de la Patria Grande, ¿no? Pero no nos gustaría dejarte ir sin preguntarte desde México, desde la mirada que tú puedas tener como venezolano en México, ¿cómo se ve la realidad venezolana? No solamente la realidad de producción audiovisual o la organización de los creadores, sino de la realidad venezolana desde México. ¿Cómo ve la sociedad mexicana a Venezuela, visto y considerando todo lo que se dice o todas las matrices de opinión que se dejan circular a nivel nacional e internacional sobre la situación actual de Venezuela? Sí, la campaña contra Venezuela sigue desatada, ¿no? Sigue, sobre todo los emporios comunicacionales, ¿no? Estos nichos de poder siguen obviamente en una guerra feroz contra la revolución bolivariana. Entonces, un poco pues la percepción general que existe es que sí están pasando cosas bastante graves, ¿no? Finalmente se revertió un poco tras la muerte del comandante Chávez, se generaron muchas cosas en México y como que no en todo el mundo, ¿no? O sea, tras la muerte del comandante Chávez, el pueblo mexicano pudo acceder y pudo a otro tipo de información y pudo cuestionarse algunas cosas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Venezuela. Creo que en estos momentos, justamente con la labor que ha venido realizando los colectivos sociales y los movimientos sociales, de cuestionar cada vez más el poder mediático, pues también la información que los medios de comunicación lanzan sobre Venezuela en estos momentos tiene una cosa que se puede cuestionar un poquito más. La gente se lo cuestiona y la gente intenta investigar un poco más. Pero a grandes rasgos es muy preocupante la embestida que siguen teniendo estos medios del capitalismo contra Venezuela. Un poco lo que se siente en México y un poco el termómetro que hay en la calle de la necesidad de transformar las cosas en América Latina, pues sí palpita, ¿no? Y en Venezuela ven todavía como un ejemplo importante para comenzar a hacer las cosas de una manera distinta. O sea, sigue clarísimo que el legado del comandante Chávez, de generar organización y de generar otras formas, ¿no?, de entender la política, pues está allí. Entonces siguen muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela los colectivos en México.
Ángel, agradecidísimo por tu Muchísimas presencia gracias aquí en San Cristóbal, Muchísimas en tu gracias. tierra, y bueno, en este segundo aniversario de la Sala Cinemateca San Cristóbal, en este arranque, en este retomar de Rueda de Prensa Sur TV, un agradecimiento enorme a todos los compañeros y compañeras que forman parte de este equipo de producción que han hecho posible que esta quijotada comunicacional se realice en esta oportunidad. Vamos a hacer un pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Para que se pueda llevar Mil gracias. a la tierra mexicana Muchísimas sonidos gracias. venezolanos y lectura también de esta tierra, una gracias. colaboración de los compañeros del CENDI y también de la bodeguita cultural aquí de la Sala Cinemateca. Nosotros nos vamos a ver en la próxima oportunidad con otra Rueda de Prensa Sur, con otros temas, para seguir haciendo comunicación alternativa para la comunidad global.